Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Durante el siglo XX, la demanda de alimentos propició un aumento en la producción agrícola, como sabemos, una fuente por excelencia del sustento humano. Esta alta demanda vino acompañada del uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes en lo que se conoce como la Revolución Verde, una revolución que hoy está pasando la factura a la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la agroecología como una disciplina científica que estudia la interacción de los diferentes componentes del suelo para generar prácticas que estabilicen la producción de alimentos con base en la conciencia social y en los conocimientos de los guardianes reales de la tierra, los agricultores. En México, el uso de este concepto se ha visto frenado por la llamada Revolución Verde, que se impulsó en la segunda mitad del siglo XX y que tenía como objetivo principal aumentar la productividad. ¿Cuál es la lógica de la Revolución Verde? Bueno, pues, ¿lo que necesitan las plantas? Nutrientes. Pues ¿cómo le damos nutrientes? Pues con fertilizantes. Pues metamos fertilizantes en todos lados, ¿no? El suelo en realidad es un sustrato y nosotros metemos los fertilizantes, ¿no? Y cuando tenemos esos fertilizantes, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que hay otras plantas que no nos gustan, que se aprovechan de esos fertilizantes. Bueno, pues entonces metemos pesticidas, ¿no? Y entonces ponemos por un lado fertilizante y por otro ponemos el veneno para tener una mayor eficiencia de producción, ya sea aquí o en el desierto de Gobi. ¿Cuál es el problema con todo eso? Bueno, pues el problema es que no se considera que el suelo no es sustrato, el suelo es todo un ecosistema por sí solo. El suelo tiene hongos, tiene bacterias, tiene lombrices, tiene insectos, tiene todo lo que le permite generar un ecosistema que es el que le ayuda a crecer a la planta. La agroecología es lo contrario. La agroecología es en qué ecosistema estoy y cómo puedo aprovechar ese ecosistema, no matándolo, sino utilizándolo a mi favor. La misión es trabajar con el ecosistema y no en contra de este. La agroecología busca tener una mejor calidad en la producción de alimentos a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo de esta práctica puede verse en Xochimilco, sitio al que Luis Zambrano llama un socioecosistema. Xochimilco es el mejor ejemplo de cómo se puede generar desarrollo sin tener que destruir el ambiente, sin tener que reducir los beneficios que el ambiente nos da a la sociedad, ¿no? Porque lo que hizo Xochimilco durante más de 2000 años, la gente que vive en Xochimilco y que ha vivido en Xochimilco y que ha generado toda esta tecnología tradicional que es la chinampería, lo que hizo fue justamente aprovechar y trabajar con la naturaleza para producir cada vez más alimento y a la vez promover más hábitat y más nicho para todas las especies acuáticas. El biólogo mexicano es coautor del libro Xochimilco en el siglo XXI, editado por Turner, en el que muestra un diagnóstico de las prácticas milenarias y actuales en este ecosistema, como la siembra de aguejotes y la creación de refugios para las especies nativas, que pueden ser una cura para la restauración de la naturaleza. Sin embargo, también presenta un panorama de cómo esta zona se ha visto afectada por la urbanización, el turismo y la modificación de chinampas en canchas de fútbol. Hay otra serie de actividades que podemos hacer para ir restaurando Xochimilco en la parte ecológica, pero también en la parte económica para que los chinamperos tengan una vida digna y también en la parte social para que se sientan responsables y se sientan reconocidos de estar trabajando en la chinampería. Todo eso es parte fundamental de un solo sitio. Ahora imaginemos todos los diferentes ecosistemas o socioecosistemas del país. El entender a las otras culturas, abrazar la información y dialogar con las propias culturas, con la propia ciencia y tecnología, es lo que nos va a dar las bases con la naturaleza.
Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, Karen Rivera de Canal 22. ¿Por qué los días terrestres duran 24 horas? La respuesta no es tan sencilla como se piensa e involucra a otros planetas hoy desaparecidos. Así nos lo explican en la siguiente cápsula. Amigos de Acua Te Cuento, bienvenidos a el primer capítulo de esta historia que les vamos a contar. Si no fuera por lo que pasó hace más o menos unos 13.700 millones de años atrás, esta historia hoy no tendría comienzo. Todos los elementos que hacen parte hoy de nuestro planeta y de nuestro universo estaban contenidos en un espacio tan pequeño como este. Resulta que después de unos cuantos millones de años, todo se unió tanto que ¡pum! El Big Bang. Luego del Big Bang se dio origen al Sol, las estrellas, millones de galaxias que nosotros conocemos. Pero resulta que la Tierra no estaba sola. La Tierra compartía su espacio y su órbita con otro planeta que se llamaba Teia. La Tierra y Teia estaban orbitando muy cerca. Claro que cerca en términos del espacio es en realidad muy lejos. Resulta que después de unas cuantas órbitas, de unas cuantas vueltas, Teia y la Tierra chocaron. Esa colisión fue tan fuerte que luego de ese choque Teia se derritió y de ahí salió la Luna. La Luna tiene unas rocas muy parecidas a las de la Tierra. De ese punto fue que salió la teoría. Esa colisión hizo que la Tierra empezara a girar y la dio su eje. En esa época los días duraban solamente 5 horas. Después de unos cuantos millones de años, la Tierra se estabilizó, comenzó a girar, nuestros días comenzaron a durar 24 horas y es cuando se da lugar al agua. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Los invito a que sigan súper pegados a nosotros. Chao. Y ya que estamos en las preguntas curiosas, vamos a incursionar en la historia de la religión. ¿En realidad sabemos cuándo nació Jesús? Esto nos responde curiosamente. Navidad, la fecha en que celebramos el nacimiento de Jesús. Pero ¿realmente sabemos cuándo nació Jesús? La verdad es que no. De hecho, durante los primeros 200 años, los cristianos no celebraban la Navidad. Celebrar aniversarios y cumpleaños, como lo hacían los romanos, se veía como una costumbre pagana, según lo cuenta Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia. En el año 200, Clemente de Alejandría propone muchas fechas posibles, pero ninguna es el 25 de diciembre. Es hasta el siglo IV que se proponen 2 días. Para la Iglesia occidental es el 25 de diciembre, para la oriental, el 6 de enero. San Agustín de Hipona relata que un grupo de cristianos de África del Norte, llamado los Donatistas, llevaba tiempo celebrando el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Si según muchos estudiosos es más probable que Jesús haya nacido en verano, ¿por qué prevaleció esa fecha de invierno cuando el terrible frío de la región de Belén imposibilitaría los viajes y los censos? La teoría más extendida es que el 25 de diciembre es muy cercano al solsticio de invierno, el día más corto del año, fecha que muchas culturas celebraban desde antes. Los romanos, por ejemplo, celebraban la Saturnalia, donde festejaban e intercambiaban regalos. Y el 25, el regreso del sol invicto, cuando las horas con sol empezaban a alargarse otra vez. Otra teoría muy interesante es la siguiente. Según las escrituras y haciendo las conversiones correspondientes, Jesús fue crucificado un 25 de marzo. Por seguir una simetría sagrada, se pensó que la anunciación y concepción de Jesús debió haber ocurrido el mismo día. ¿Y qué tenemos exactamente 9 meses después? El nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. ¿Y el año? Las únicas pistas las dan los evangelios de Mateo y Lucas, que lo ubican en el reinado de Herodes entre los 16 y 4
antes de Cristo. Curiosamente. Y aunque no coincidan las fechas, es buen momento para recordar el mensaje de Jesús. Ámense los unos a los otros. Así que ya sabes, ama a tu prójimo como a ti mismo y ¡feliz Navidad! El rinoceronte blanco es el segundo animal más grande del continente africano, solo después del gran elefante. Suelen vivir varias décadas, pero esta longevidad biológica se ve interrumpida frecuentemente por la caza furtiva. Por suerte no fue el caso de Toby, quien gozó de una larga vida. Murió Toby, el rinoceronte blanco más viejo del mundo. Nonno Toby, como le decían, vivía en el Parco Natura Viva, un zoológico cerca de la ciudad italiana Verona. Según una portavoz del parque, el 6 de octubre el animal se derrumbó cuando volvía a su refugio nocturno y después de aproximadamente media hora, su corazón se detuvo. Tenía 54 años. Toby era un rinoceronte blanco meridional, que después del elefante es el mamífero terrestre de mayor tamaño. Pertenece a una de las 5 especies de rinocerontes que no se consideran en peligro de extinción. Normalmente viven hasta los 30 años en la naturaleza y hasta los 40 cuando están en cautiverio. Ahora Toby será embalsamado y exhibido en el Museo de Ciencias de Trento. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Quédese con nosotros, regresamos en unos momentos. Mucho se ha hablado de las virtudes del café para la salud humana, pero su consumo podría ser no tan benéfico para el planeta. Por ejemplo, 7 capuchinos a la semana equivalen a 76.7 kilogramos de CO2 al año, o lo mismo que consumir 32.78 litros de gasolina. Para reducir este impacto, ya se habla del café de laboratorio. Después de la carne, llega el café de laboratorio. Estos gránulos son producto de un cúmulo de células procedentes de una planta de café, en condiciones de temperatura, luz y oxígeno, controladas al detalle en un bioreactor. La técnica fue desarrollada por científicos finlandeses que aseguran que de esta forma se puede fabricar una de las bebidas más consumidas del planeta de forma más sostenible. El café es por supuesto un producto problemático. Claro que es un producto de lujo, pero al final es un producto barato. Por eso hay múltiples problemas aquí. En el proceso de producción hay temas de derecho a la tierra, está el tema general del cambio climático, por lo tanto el área de producción de café se está reduciendo. El café desarrollado por estos científicos se basa en los mismos principios de agricultura celular que se usan cada vez más para la carne cultivada en laboratorio. Una vez tostado, el polvo se prepara exactamente de la misma manera que el café clásico. Es cercano al café en sabor. En general lo describo en algún punto entre un té negro y un café, un punto intermedio. Pero dicho eso, debemos admitir que no somos tostadores profesionales de café, y gran parte del sabor tiene que ver con las opciones de tueste. Los investigadores estiman que se precisarán al menos 4 años para que el café de laboratorio llegue a los estantes de los supermercados. Para la cultura de Occidente se trata de una curiosidad que observamos en las vacaciones veraniegas y que llama la atención por sus formas viscosas. Me refiero a los pepinos de mar, una especie de equinodermo que se ha visto depredada por el apetito desmedido que despierta en muchos países asiáticos y que ha propiciado acciones para su explotación responsable. Ecuador reabrirá el próximo 12 de julio la pesca controlada de pepino de mar en la Reserva Marina del Archipiélago de Galápagos después de 6 años de la última temporada de captura de esta especie, la cual se registra actualmente un excedente poblacional.
La decisión fue anunciada esta semana por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Parque Nacional Galápagos, PNG, tras alcanzar un acuerdo con los representantes de las 4 cooperativas de pesca artesanal del archipiélago que alberga a las famosas Islas Galápagos. El director del PNG, Dani Rueda, indicó que estudios de monitoreo evidencian una recuperación poblacional del pepino de mar, por lo que existen las condiciones para abrir la temporada de captura de este equinodermo con una cuota mínima de 600.000. Este año el resultado fue de 12 pepinos de mar por cada 100 metros cuadrados en los transectos de monitoreo, lo cual indica que está por encima del punto de inflexión que permite la pesquería de pepino de mar en la Reserva Marina de Galápagos. Los pescadores artesanales tendrán 60 días para pescar en los sitios autorizados de las islas Española, Fernandina, Floreana, Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz del archipiélago de Galápagos. Durante este periodo de pesca permanecerá cerrado el semillero ubicado en el Canal Bolívar, que separa la isla Isabela de la isla Fernandina, considerado como una zona prohibida para esta actividad. En 2015 fue el último año en que se desarrolló una pesquería de pepino de mar. Según las autoridades locales, la apertura de pesca controlada prevista para julio próximo se realizará bajo estrictas medidas de manejo sostenible del recurso, el cual es muy codiciado en los mercados de Asia y Europa. En Galápagos y la costa de Ecuador existen aproximadamente 14 especies de pepinos de mar, de los cuales solo el pepino café tiene valor comercial. Las Islas Galápagos constituyen un archipiélago del Océano Pacífico ubicado a 970 kilómetros de la costa continental de Ecuador y fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. En Extremadura, España, renace la iglesia de San Martín de Plasencia después de un arduo trabajo de restauración iniciado a raíz del incendio que el recinto sufrió en agosto del 2020. Ahí, con cuidado, ya está. Con un cuidado extremo y con la mayor delicadeza posible, una a una están sacando las piezas del retablo de la iglesia de San Martín de Plasencia, dañadas por un incendio en agosto de 2020. Ya han comenzado las obras para devolver a estas joyas a su estado original. Como están tan deterioradas, tienen tantas alteraciones por la capa pictórica, hay que tener mucho cuidado donde cogemos, donde el peso, cómo manipularlas y cómo poderlas llevar al otro espacio. El incendio afectó a las cubiertas del templo y sobre todo al retablo, famoso por sus pinturas de Luis de Morales. La restauración de todo contará con una inversión de 480.000 euros. La parte más significativa de la iglesia de San Martín, aparte de la arquitectura, que es una de las primitivas iglesias de Plasencia, es la joya que tiene en el interior, que quizás es lo que nos duele mucho a todos. El retablo de Luis de Morales, un retablo maravilloso del siglo XVI. Las obras podrían estar terminadas en febrero o marzo de 2022, justo para la exposición de las edades del hombre. El retablo tardará más. Contentos porque ha sido un año de mucho entendimiento. La verdad es que las instituciones desde un primer momento se pusieron de acuerdo y sabían perfectamente que había que actuar. El olor a humo dentro del templo aún está presente y el polvo y la ceniza se posan en cualquier rincón. Pero por suerte ya se están dando los primeros pasos para que esta iglesia originaria del siglo XII vuelva a lucir sus tesoros. Uno de los instrumentos de viento más tradicionales y emblemáticos del mundo es la trompa alpina, considerada símbolo nacional de Suiza. Su penetrante sonido puede escucharse hasta 10 kilómetros de distancia y en la actualidad se utiliza incluso para interpretar piezas de rock. It was like really, as I said before, it was kind of lame, the folklore, but now it's like making really a comeback. No, yes, it's cool, huh? And I guess that now it's really cool again, it's really trendy.
Ich bin aus Holland. From Manchester in the UK, in England. Ich komme aus Deutschland und uns gefällt die Alphorn, das Alphornspielen und deshalb kommen wir her. Y ya que hablamos de instrumentos de viento, vamos a conocer una curiosa escuela de observación de venados que enseña a sus asociados a imitar el sonido salvaje de los animales. Nein, das ist also ein ganz großer Irrtum, dass alle Hirsche, die gerufen werden, auch geschossen werden, sondern das Hirschrufen machen wir zum Beobachten, zum Zählen und in den seltensten Fällen zum Schießen. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.